Buenos días con todos. Soy la alumna Yamilek Tatiana Peñafiel Enchundia del curso 65 de la Universidad de Guayaquil de la carrera de Derecho. Eh, este video es sobre la asignatura de Derecho Penal Especial. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las infracciones de tránsito, sobre todo el artículo 377 del COIP que nos habla sobre la muerte culposa. Primero tenemos que saber qué es la muerte culposa. Tenemos que la muerte culposa es aquella que ocurre sin que exista la intención de causar la muerte de otra persona. Se trata de un hecho en el que el resultado de la muerte se produce como consecuencia de una acción negligente, imprudente o contraria a un deber de cuidado por parte del autor. Es decir, que no hay dolo, no hay la voluntad de matar, pero sí hay culpa porque la persona actuó sin la debida precaución o sin respetar normas que debía observar para evitar un daño. Este tipo de muerte suele presentarse en contextos como los accidentes de tránsito, errores médicos o situaciones laborales donde no se cumplen con las normas de seguridad. Por ejemplo, si una persona conduce a exceso de velocidad y atropella a un peatón, no lo hizo con la intención de matarlo, pero su conducta imprudente provocó ese resultado fatal. Lo mismo puede aplicarse a un médico que por descuido o falta de pericia comete un error durante una cirugía que termina en la muerte de un paciente. A esto llamamos una muerte culposa. Bien, ahora vamos a presentar unas diapositivas para poder explicar mejor el tema. Bien, bien, aquí tenemos la diapositiva. Tenemos que el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal establece el delito de la muerte culposa. Cuando una persona ocasiona un accidente de tránsito que cause la muerte de una o más personas como resultado de la infracción a un deber objetivo de cuidado. Este deber implica que todo conductor debe actuar con responsabilidad y debe respetar las normas de tránsito para evitar causar daño a otros. En caso de incumplimiento y si como consecuencia ocurre la muerte, la ley impone una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Sumado a esto, la suspensión de la licencia de conducir por 6 meses. Esto una vez cumplida la pena de prisión. El mismo artículo establece una agravación de la pena cuando el accidente mortal es causado por acciones innecesarias, peligrosas o ilegítimas. Estas acciones reflejan un mayor grado de irresponsabilidad o negligencia por parte del conductor, por lo que la pena se incrementa de 3 a 5 años de prisión. Entre estas conductas agravantes se incluyen el exceso de velocidad, el conducir sabiendo que el vehículo tiene fallas mecánicas, el uso de llantas en mal estado, conducir durante más tiempo de lo permitido por la ley o en malas condiciones físicas. Y la inobservancia de normas de tránsito o de órdenes de los agentes de control. eh, Todas estas acciones representan un riesgo directo y evitable para la seguridad vial. Es decir, que todos estos elementos que nombré se los puede evitar para que ocurra un acontecimiento fatal. Asimismo, el artículo contempla una responsabilidad solidaria en los casos en que el vehículo involucrado en el accidente preste servicio público de transporte. En tales circunstancias, no solo el conductor puede ser sancionado, sino también la operadora de transporte y el propietario del vehículo, quienes serán responsables civilmente por los daños ocasionados. Además, se prevé que el organismo competente de transporte podrá ejecutar acciones administrativas contra la operadora por permitir que se preste un servicio en condiciones irregulares. Finalmente, este artículo extiende la responsabilidad a los empleadores públicos o privados que hayan exigido o permitido que un conductor trabaje en condiciones inapropiadas. A ellos también se les podrá imponer una multa, ya que su omisión o opresión contribuyó a la generación del riesgo que derivó en un accidente. Esta disposición lo que hace es que busca fomentar la corresponsabilidad en la prevención de accidentes fatales, tanto para la parte de los conductores como de las instituciones que emplean o contratan a estos conductores. Bien, ahora les daré lo que es un caso práctico sobre esto. Por ejemplo, en los hechos tenemos que Luis G.
que es conductor de un bus interprovincial que presta servicio público de transporte, había trabajado durante más de 12 horas seguidas sin descanso adecuado, lo cual es contrario a la normativa de tránsito. Y la jornada legal permitida para conductores profesionales. A pesar de su evidencia y fatiga, la operadora de transporte Valencia S.A. le exigió que realizara un viaje adicional de Quito a Cuenca. Durante este trayecto, a la altura del kilómetro 95 de la vía Aloa-Santo Domingo, Luis G. se quedó dormido al volante y perdió el control del vehículo. El bus salió de la calzada y cayó por un barranco, lo que ocasionó la muerte de 3 pasajeros y heridas graves a otros 5. Posteriormente se comprobó que el bus tenía las llantas desgastadas y que el sistema de frenos no había sido revisado durante más de 8 meses, a pesar de que ya existían reportes de fallas previas por parte de otros conductores. Bien, partiendo de este caso, básicamente el tipo penal aplicado sería, bueno, este hecho se enmarcaría en lo que es el artículo 377 del COIP sobre la muerte culposa, al haber resultado de muerte por personas por infringir un deber objetivo de cuidado. Sin embargo, el caso cae en el segundo inciso del artículo, ya que se cometió mediante acción innecesaria o ilegítima, es decir, el exceso de horas de conducción sin descanso. Tenemos también como segundo las malas condiciones mecánicas del vehículo, ya que tenía las llantas lisas y los frenos defectuosos. Tenemos como tercero el conocimiento de dichos desperfectos, es decir, Valencia S.A. sabía de estos desperfectos, ya que habían sido comunicados por otros conductores. Y tenemos también la inobservancia de los reglamentos técnicos de las disposiciones legales. Como consecuencia legal de esto, tenemos la responsabilidad penal del conductor. Luis G. fue sancionado con 4 años de pena privativa de libertad, dentro del rango de 3 a 5 años previsto por este tipo de agravado, además de la suspensión de su licencia de conducir por 6 meses una vez que se haya cumplido su condena. También tenemos la responsabilidad solidaria, ya que el operador de transporte y el propietario del bus tienen que ser condenados al pago de una indemnización civil a favor de los familiares de las víctimas fallecidas y de los heridos. También tenemos una responsabilidad del empleador. La empresa Valencia S.A. recibió además una sanción administrativa por parte del organismo competente por haber exigido trabajar al conductor en condiciones peligrosas. Bien, luego de este caso práctico, les voy a hablar cuál es la importancia de este artículo. Eh, Básicamente, bueno, voy a compartirles la pantalla. Bueno, básicamente su importancia eh, radica en su función de proteger la vida humana en el contexto del tránsito vehicular. Se establecen responsabilidades claras y sanciones proporcionales para quienes, por su imprudencia o por su negligencia, ocasionan la muerte de una o más personas. En primer lugar, este artículo promueve una cultura de prevención y responsabilidad vial al exigir que los conductores eh, cumplan con un deber objetivo de cuidado. El mensaje es claro. Quien conduce un vehículo debe hacerlo con diligencia, respetando las normas de tránsito y manteniendo el vehículo en condiciones óptimas. La norma no castiga la intención de matar, como se hace en el homicidio doloso, sino que castiga la conducta imprudente que, aunque no busca dañar, termina provocando consecuencias fatales. Además, el artículo distingue entre distintos grados de culpa, aplicando una pena más severa cuando el accidente se produce por acciones especialmente peligrosas, como el exceso de velocidad o el uso de vehículos en mal estado. Esta diferenciación es fundamental porque refleja el principio de proporcionalidad de la pena, castigando con mayor severidad a quienes incurrieron en una negligencia más grave. Otro aspecto más importante es que el artículo amplía la responsabilidad más allá del conductor, incluyendo a los propietarios de los vehículos y a los operadores de transporte público, así como a los empleadores que permiten o exigen a sus trabajadores operar vehículos en condiciones riesgosas. Esta disposición refuerza el principio de responsabilidad solidaria y busca garantizar que todas las personas o entidades que intervienen en la actividad de transporte asuman un compromiso real con la seguridad. En conclusión, el artículo 377 cumple una función esencial en el sistema penal ecuatoriano, pues respalda el derecho a la vida, previene conductas riesgosas en las vías y fortalece la responsabilidad tanto individual como colectiva en materia de tránsito. Esta es una herramienta legal clave
para reducir la impunidad en accidentes de tránsito con víctimas fatales y además de fomentar una convivencia más segura en las calles y carreteras del país. Bien, eh, espero que con esta introducción haya quedado claro qué es la muerte culposa, sobre todo en el contexto de accidentes de tránsito, y, y- y que se quede claro cuál es la importancia de este articulado. Muchas gracias por la atención prestada.